Comprender mejor cómo funciona el servicio de transporte público individual en la ciudad de Bogotá, en su aspecto general, en su estructura, en su denominación más compleja, es un tema muy importante para quienes nos dedicamos a la labor de conducir taxi. Por esta razón, el módulo 5 del curso virtual Calidad en la prestación del servicio, el cual hemos querido denominar Disponibilidad 10, tratará como tema central esta variable. Bienvenidos. El contenido que abordaremos en esta ocasión gira en torno a 4 temas principales. El primero de ellos es la oferta y demanda de taxis en la ciudad de Bogotá. El segundo tiene que ver con el perfil del usuario de taxi en nuestra ciudad. ¿Quiénes son esas personas a las cuales trasladamos diariamente? ¿Cuáles son sus necesidades y su capacidad de pago también? Algo muy importante que nos va a ayudar a medir el mercado dentro del cual nos estamos moviendo como empresarios. El tercero, la logística para garantizar cobertura de servicio, sobre todo en las horas pico. Y el cuarto, un tema filosófico que es muy importante ya que fundamenta nuestra labor como conductores de taxi, y es ¿qué es la convicción? Esta gráfica que nos facilita la Secretaría Distrital de Movilidad nos permite comprender con más detalle cuál es el porcentaje de viajes mayores a 15 minutos que estamos realizando diariamente los conductores de taxi en Bogotá. En la sección de color amarillo vemos que es correspondiente al 5,5% del total de viajes. ¿Qué total de viajes? 12.755.826 que se realizan en Bogotá. De acuerdo con la encuesta de movilidad aplicada en el año 2015 a diario en la ciudad, se hacen esta cantidad de viajes. Predominan aquellos que se realizan en transporte público, como lo vemos también en la gráfica, lo que es transporte público colectivo, Transmilenio y Alimentador con un 45%, seguido de los viajes en transporte no motorizado, es decir, en bicicleta y a pie con un 25%, y los viajes en vehículo privado con un 24%. Pero es interesante detenernos a mirar que ese 5,5%, dadas las condiciones de la prestación del servicio actualmente que ofrece el servicio de taxi, podría llegar a ser incrementado y de esta manera lograr que nosotros los conductores de taxi tengamos más ingresos. Es importante tener en cuenta esta gráfica, ya que nos va a permitir establecer metodologías y estrategias para lograr esta meta de incrementar este porcentaje del 5,5%. Empezamos entendiendo el tema de oferta y demanda en taxis en Bogotá, pues como lo decía al comienzo, es importante entender el sistema de taxis en la ciudad también como un nicho de mercado que se puede aprovechar para crear una industria fuerte y con sostenibilidad. Pero esto es posible solamente si todos los actores que nos movemos dentro del sistema entendemos más claramente estas dinámicas. Y esta tabla que también nos ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad nos permite entender más concretamente si realmente desde algunos años atrás se han disminuido la cantidad de viajes que realizamos en taxi o por el contrario se han aumentado. Reseñé la casilla correspondiente al taxi para que miremos estas cifras en detalle
y nosotros cada quien hagamos nuestras propias conclusiones, porque es muy interesante ver lo que nos ofrece esta tabla. Si ustedes se fijan, dice que el número de viajes mayores a 15 minutos durante el año 2011 en relación a los taxis fue de 594.747 viajes, es decir, en el año 2011 diariamente los taxistas transportábamos al 5,1% de los bogotanos o de los bogotanos que se movilizaron en algún medio de transporte. Y es muy interesante ver que para el año 2015 el número de viajes mayor a 15 minutos que realizamos los conductores de taxi equivale a 695.480 viajes, equivalente al 5,5%. Hubo una variación de 100.733 viajes con un incremento del 17%. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque por estos días es muy común escuchar a muchos colegas decir que la cantidad de usuarios del servicio se ha reducido. Esto debido a diferentes circunstancias que se presentan actualmente en la ciudad. Pero esta encuesta muestra lo contrario, muestra un incremento de viajes. Es decir, nosotros los conductores de taxi estamos realizando 100.733 viajes más de lo que realizábamos en el año 2011. Entonces eso es muy interesante comparar estos datos con la percepción que tienen muchos colegas en relación a decir que la cantidad de viajes se ha disminuido. De cualquier manera, la cantidad de viajes que realizamos diariamente los conductores de taxi en Bogotá, mayores a 15 minutos, que equivale a 695.000 viajes aproximadamente, están distribuidos de cierta manera durante el día. Todos sabemos que en las horas valle la demanda de usuarios disminuye mientras la oferta de taxis aumenta. Casi que de cada 3 taxis que hay, solamente un usuario requiere del servicio, por lo cual es importante mirar estas variables y mirar la manera de cómo la tecnología nos puede apoyar para que desde el punto de vista logístico lleguemos a ser mucho más acertados y calcular mucho mejor esta oferta-demanda de taxis durante las diferentes horas del día. En las horas pico, obviamente, como todos sabemos, ocurre lo contrario, demasiada demanda de usuarios y poca oferta de taxis en Bogotá. El ideal es llegar a este equilibrio, tanto en las horas valle como en las horas pico, pero esto será posible solamente si logramos coordinarnos de una manera eficiente a través de la tecnología, pero a través también de estrategias efectivas y de estrategias que nos sirvan para calcular cómo se está comportando el mercado durante las diferentes horas del día. Y eso será posible si empezamos por comprender el perfil del usuario de taxi en Bogotá, que era algo de lo que les hablaba al inicio. Debemos saber cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, pero también cuál es la capacidad de pago para entrar a establecer la mejor logística para garantizar que en las diferentes horas del día haya cobertura, pero que nosotros los conductores de taxi también podamos realizar el mayor número de servicios. Podemos empezar por decir que los taxis realizamos el 5,5% del total de viajes mayores a 15 minutos que se realizan en Bogotá, lo cual equivale a 695.480 viajes cada día, como lo veíamos anteriormente. Las personas que utilizan el taxi son aquellas que poseen una mayor capacidad de pago y llevan mucho afán.
encuentran en el taxi una alternativa efectiva con buena relación calidad-precio, que era algo que veníamos en el módulo pasado en cuanto al tema de tarifa aplicada a la norma. Los usuarios cada vez utilizan más plataformas tecnológicas, ya que éstas generan mayor sensación de seguridad y servicio. Si miramos aquí, tenemos los dos principales valores de los cuales hablábamos en el módulo pasado cuando nos referíamos al concepto de calidad, es decir, tarifa ajustada a la norma de segundo lugar y seguridad en primer aspecto. El usuario frecuente de taxi suele rechazar el uso del sistema integrado de transporte público, pues no lo conoce o no tiene fácil acceso a la recarga de tarjetas. Asimismo, el usuario de taxi evita usar Transmilenio por la gran aglomeración de usuarios en este sistema. Desde el ingreso de ciertos facilitadores de transporte ilegal, se han reducido los usuarios de taxi amarillo correspondientes a los estratos 5 y 6, que es algo de lo cual nosotros conocemos muy bien diariamente en nuestra labor. Actualmente existe una reducción de usuarios de estrato 4. Se ha incrementado, en cambio, el número de usuarios de estratos 2 y 3. A cierre de 2015, el 52% de usuarios de taxi en Bogotá se sintió satisfecho con el servicio recibido, que es algo que miraremos más en detalle ahorita en un momento. En 2014, el nivel de satisfacción de usuarios de taxi fue de 58%, según informe presentado por Bogotá Cómo Vamos, es decir, que el 6% en relación al total de usuarios de taxi se siente más inconforme en el año 2015, esto en relación al año 2014. El usuario desea que el sistema de taxis mejore en su organización y calidad en el servicio. Y aquí está en detalle el informe para 2015 de Bogotá Cómo Vamos en relación a la satisfacción con el medio de transporte que utiliza principalmente el bogotano. Aquí ya empezamos a entrar más en detalle para lograr determinar qué tan eficientes estamos siendo los conductores de taxi y cuál es la percepción de la ciudadanía en relación a los diferentes medios de transporte, de las diferentes modalidades de transporte público que se prestan en Bogotá. La satisfacción con el medio de transporte que utilizan los bogotanos en relación a Transmilenio es del 19%. Bus, buseta, colectivo es de 43%, es decir, el 43% de las personas que utilizan bus, buseta y colectivo se sienten satisfechos con el sistema. En bicicleta, el 61%. En taxi, el 52%, que como vimos se redujo. En el 2014 había 58% de usuarios del sistema que se sentían satisfechos. En el 2015 tenemos esta cifra del 52%. Y en bus SITP, un 32% de usuarios se siente satisfecho. Nuestra meta es cambiar este porcentaje a través de la prestación de un servicio con calidad, mucho más logístico, más organizado, con una relación precio-calidad más equilibrada que le permita a nuestros usuarios gozar del servicio que les prestamos. Y pienso yo que uno de los factores determinantes para que esto logre ser una realidad está en la logística que desarrollamos dentro de la industria del transporte público individual para garantizar cobertura del servicio. Pero, ¿qué podemos entender por logística? Es el puente o nexo entre la producción y el mercado, la distancia física y el tiempo que separan a la actividad productiva del punto de venta. La logística se encarga de unir producción y mercado a través de sus técnicas. En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. Asimismo,
Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y productos desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de satisfacer las necesidades del consumidor al menor coste posible. Es decir, que trabajemos todos en conjunto, los diferentes actores que nos desenvolvemos dentro del sistema, para dirigir nuestros esfuerzos hacia la satisfacción del cliente de una manera oportuna. La definición de logística se puede entender muy bien en esta imagen, que sería poner a disposición los diferentes recursos humanos, logísticos, tecnológicos, dirigidos todos hacia nuestros clientes para buscar la satisfacción de nuestros usuarios. Esto sería entendible desde el término integración de procesos. Para esto es importante entender que desde el año 2015, desde la ley, ya se trabaja para lograr que esto sea una realidad. Y se hace desde el decreto 600 de 2015, el cual nos explica de manera acertada cómo desde la ley, combinado con la tecnología, se puede garantizar una mejor logística de nuestros procesos. Esto específicamente cuando el decreto nos habla del sistema de información a bordo que debe tener todo vehículo taxi, el cual permitirá transmitir en tiempo real la información de lo que está ocurriendo dentro del vehículo durante la prestación del servicio, información que llegará a una central desde la cual se analizará esta información y se lograrán establecer mejores procesos, sobre todo relacionados con lo que hablábamos anteriormente, con el tema de demanda-oferta. Entonces ya nos acercamos desde la ley también para lograr concretar que estos procesos sean mucho más prácticos y evidentes en nuestro tiempo, por lo cual les recomiendo muy especialmente que lean el decreto 600 de 2015. Quise mostrar estas cifras también porque tienen que ver con todo lo que estamos hablando. Dada la política de asignación de cupos, la cantidad de vehículos para este servicio se ha mantenido estable durante los últimos 5 años. Es así que en 2015 el parque automotor de taxis en la ciudad llega a 52.390 unidades, con un incremento de 30 con respecto al 2014. Estas son cifras que nos presenta la Secretaría Distrital de Movilidad. Y miren algo muy importante aquí, el tiempo promedio de viaje en taxi durante el año 2015 fue de 36 minutos, disminuyó 1 minuto con respecto a 2014. La masificación y utilización de nuevas tecnologías contribuyen a mantener los viajes, el tiempo de viajes en cuanto a reserva y espera del servicio. Es muy interesante también ver aquí que a pesar de que tenemos la percepción de que actualmente hay más congestión vehicular en las vías bogotanas en relación a años pasados, aquí dice que relacionado al año 2014, en el 2015 se disminuyó la velocidad de viajes en Bogotá. En el módulo 3 del curso calidad hablamos algo en relación a la velocidad promedio que se mueve en las principales vías de Bogotá y cómo el tema de los denominados mal parqueados también afecta este promedio. Bien, entonces, para garantizar una mejor logística tenemos que los conductores deben conocer la estructura macrofuncional por medio de la cual opera el sistema, es decir, la complejidad del sistema de taxis, el cual se basa en su primer nivel por leyes y normas. Es muy importante que nosotros prestemos muy buena atención aquí porque tiene que ver con una de las finalidades principales de este módulo 5, disponibilidad 10. Si queremos ser mucho más eficientes en cuanto a cubrir la oferta de taxis en Bogotá durante las horas pico, pero asimismo garantizar mayor cantidad de usuarios, es bien importante que tengamos presente esto. El sistema en general se fundamenta en leyes y normas. En segundo nivel están los entes de control encargados de hacer que estas leyes se cumplan. Y en tercer nivel estamos los principales actores que nos desenvolvemos dentro del sistema.
En este primer nivel, sobre el cual se fundamenta el sistema de taxis en Bogotá y en Colombia, encontramos las leyes y normas, las cuales a su vez están fundamentadas en el corazón constitucional de nuestro marco legislativo, que es la Constitución Política Colombiana. Nada se puede salir de ese marco constitucional porque atentaría contra los derechos humanos. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas tres leyes que están en torno a la Constitución Política Colombiana relacionadas con el fundamento legal del sistema de transporte público en Colombia. Como primer aspecto tenemos la ley de transporte, que es la general, la ley 105 de 1993. En segundo lugar tenemos el Estatuto Nacional de Transporte, que es la ley 336 de 1996. Y como tercer aspecto, en cuanto al conocimiento legal que debemos tener todos los conductores de taxi que queremos ser profesionales en nuestra labor, está el Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 de 2002 y las leyes que lo han venido reformando. En segundo nivel, dentro de la estructura macrofuncional del sistema de taxis, tenemos los entes de control, que son las entidades que vigilan y se encargan también de denunciar cuando las leyes se estén incumpliendo en torno a la misión principal del sistema de transporte público, en este caso de taxis, que es una misión social. Si bien se caracteriza por ser la empresa privada la que constituye un papel determinante en su operación, el sistema de transporte público, en este caso de taxis, sigue teniendo una misión social. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presentes que nuestra labor es pública. También los entes delegados por el gobierno son o entran dentro de este nivel a establecer un papel protagónico. Como primer ente de control tenemos el Ministerio de Transporte, pero asimismo las gobernaciones departamentales, las alcaldías y la Superintendencia de Puertos y Transporte, pero también los entes delegados, como lo son, por ejemplo, las comisiones intersectoriales, los comités de coordinación permanente, las agencias nacionales, como por ejemplo la Agencia de Seguridad Vial, que tiene por misión muchos de los contenidos que hemos trabajado en estos 5 módulos, los fondos de reposición, las unidades de planeación de infraestructura de transporte, entre otras. Se les recomienda a los interesados y a los que quieran profundizar más sobre este tema de esa estructura macrofuncional, leer el decreto 1079 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector transporte, para comprender mucho mejor esta estructura. Y en el tercer nivel tenemos estos 6 actores que somos los que nos movemos dentro del sistema, los que lo protagonizamos diariamente. En primer lugar están el gobierno, que como ya vimos, tiene un papel fundamental en cuanto a controlar, vigilar y denunciar cuando haya anomalías dentro del sistema, las empresas que son afiliadoras dentro del sistema, también las administradoras de taxi, que es una denominación empresarial, podríamos decir reciente, que entró a jugar un papel determinante también dentro de la operación del sistema, los propietarios de los vehículos, los conductores y los usuarios. Para concluir este tema 3, que tiene que ver con la logística para garantizar cobertura de servicio, como lo veíamos anteriormente, los conductores deben conocer la estructura macrofuncional por medio de la cual opera el sistema, complejidad del sistema, lo cual hemos visto de forma general y que es importante que todos lo estudiemos en detalle cuando tengamos el tiempo. Entender el sistema como un cuerpo de servicio. Asimismo, los cambios de turno que se realicen en hora valle y no en hora pico. Tener también presente la implementación, la importancia mejor de la implementación de herramientas tecnológicas para medir demanda y oferta en zonas de la ciudad que esperamos
empiece a solucionarse con la aplicación del decreto 600 y más específicamente en lo que hace relación a la aplicación de nuevas tecnologías. Utilizar con más frecuencia las zonas amarillas con el fin de incentivar su uso por parte de los usuarios de taxi, que era algo que veíamos en el módulo 3 del curso. Tener convicción en la labor desempeñada, esto es algo muy importante y es el tema con el que vamos a cerrar este módulo. Y también tener una planeación y organización para no rechazar los servicios solicitados por parte de los usuarios. Este tema de la convicción que les mencionaba más arriba es un tema que tiene que ver con filosofía, pero también muy importante, puesto que es el fundamento esencial mediante el cual nosotros podemos prestar un excelente servicio y un servicio caracterizado por la logística efectiva. ¿Por qué? Porque aun cuando se apliquen tecnologías, aun cuando se mejoren los medios de comunicación, aun cuando haya una mejora en la infraestructura misma del sistema y de la ciudad, estas cuestiones, estas características quedarían cortas si no logramos realizar nuestro trabajo, nuestra labor con convicción. ¿Pero qué es la convicción? En pantalla se nos muestra el mejor concepto mediante el cual se puede definir esta palabra: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Las circunstancias del mundo en la actualidad hacen que las personas nos cerremos más en nosotras mismas, como una búsqueda de protección, podríamos decirlo, ante este mundo amenazante y lleno de incertidumbres. En medio de tales circunstancias, es importante decir que el hombre ha abarcado casi que todo el terreno correspondiente al planeta, y en ese deseo de conquistarlo todo, de llevar un estilo de vida a los diferentes lugares del planeta y de interconectarlo todo por medio de la tecnología, parece que ha dejado de lado la búsqueda por fortalecer las relaciones humanas, lo cual representa el mayor reto para nuestra generación y las próximas. Y esa necesidad, esa nueva necesidad, hace que en medio del temor, de ese temor ante ese mundo de incertidumbres, muy pocos quieran dar el paso, y es algo que nosotros vemos que se presenta diariamente en la convivencia en las calles. ¿Por qué? Porque las personas temen quedar expuestas y ser lastimadas. Es decir, que lo que consigue el temor que plantea este mundo actualmente es que muy pocos quieran ser lo que se conoce coloquialmente como buena gente. El buena gente es una denominación que se le da a la persona dispuesta a servir al otro, dispuesta a ayudar y a ceder un poco en sus pretensiones egoístas. De hecho, se considera a veces, desafortunadamente, en ciertos medios de comunicación, como débil a aquel que sirve, a aquel que está dispuesto a ayudar al otro. A quienes tienen convicción por lo que hacen, por su trabajo, les corresponde, por todo lo anterior nombrado, tener como propósito principal contribuir con su conducta al fortalecimiento del tejido social y aportar un cambio positivo a la sociedad. Y mire, el taxi es un espacio de encuentro común con el otro, lo cual sirve precisamente para aportar al fortalecimiento de ese tejido social, para lograr que el otro sienta que más allá de estar recibiendo un servicio, está contando con una mano amiga, con alguien en quien puede confiar. Por eso, quienes tenemos convicción por nuestra labor, por la labor que desempeñamos, por nuestro trabajo, debemos trasladar con seguridad y calidad al usuario a su lugar de destino. Eso está muy bien, ese sería el objetivo de nuestra labor. Pero la convicción nos hace también ser propietarios de un propósito, es decir, de algo que va más allá. Es, no sé si llamarlo un valor agregado, pero sí algo determinante, y es que el conductor de taxi que tiene convicción por lo que hace aporta positivamente a su cultura. Ese es su propósito, dar confianza y hacer que la sociedad se integre un poco más en sí misma y en torno a la buena voluntad.
Por lo general, las personas que no tienen convicción en lo que hacen tratan de justificar su comportamiento por medio de excusas como por ejemplo, ¿por qué yo debo hacerlo y no el otro? Que lo haga el gobierno, que lo hagan los empresarios, que lo hagan los usuarios, los policías o los políticos que para eso les pagan. ¿Por qué debo hacerlo yo? ¿Por qué debo dar yo el primer paso? Y en ese señalamiento se la pasan gran parte del tiempo. Por eso yo quiero hacerle una pregunta fundamental en este momento. ¿Qué piensa y siente usted de ser un taxista en Bogotá? Es muy importante que usted se haga esa pregunta. Es más fácil seguir la corriente en relación a lo que les decía ahorita, de que esperamos que sean los demás los que hagan y no ser nosotros mismos los que damos el paso. Pero es más difícil hacer la diferencia. Sin embargo, eso es lo que le corresponde a las personas que tienen convicción, porque la convicción hace que las personas tengan el valor y que crean en el cambio. Si usted cree que es del primer grupo y tiene convicción en lo que hace, lo invito a que diariamente esté más atento y se dará cuenta de que su papel en esta sociedad es determinante. En el primer módulo yo insistía que nosotros los conductores de taxi podemos llegar a ser grandes contribuyentes de organización y cultura en nuestra ciudad. Y si cree que unos pocos no hacen la diferencia, está equivocado, porque esas muchas veces también es una de las excusas que se utilizan para no dar el primer paso. Los grandes cambios en la humanidad no se han generado en los grupos grandes, sino en pocas personas. El mundo no cambia, cambiamos las personas, decía un gran maestro. No es tan importante el servicio, según lo que acabo de mencionar, sino más bien creer en él. Debemos creer en lo que hacemos, debemos creer que es importante la labor que desempeñamos diariamente en la ciudad. Que las personas, sin importar su jerarquía o lugar dentro del poder, deben saber que aquello que hacen es realmente importante. Ahí está el secreto también de adquirir convicción en nuestro trabajo. Entonces, quería terminar este módulo 5 con esta reflexión un poco filosófica, pero también muy práctica, que si nosotros la aplicamos, si nosotros reflexionamos realmente sobre la necesidad de adquirir una convicción por la labor que estamos desempeñando, seguros de que lo que hacemos es importante para la ciudad del país, vamos a lograr sacar a nuestro gremio adelante. Es por esto que una convicción incluye valores, compromisos, motivaciones, es decir, la convicción va más allá de una simple creencia. Y si nos preguntamos cómo podemos ejercer de manera asertiva nuestra convicción, veamos la siguiente imagen. Recuerden que en el módulo anterior se las había presentado y les insisto, apliquemos estos principios diariamente, creamos en el cambio, creamos en nuestra labor y creamos en que lo que hacemos diariamente es realmente importante para la construcción de nuestra sociedad. Una vez más, muchas gracias por haber participado en el curso Calidad en la Prestación del Servicio. Les recuerdo, mi nombre es Camilo López y espero que estas alternativas de trabajo que se les han mostrado en este módulo Disponibilidad 10 les hayan convencido y les brinden una visión mucho más amplia de la labor tan importante que desempeñamos nosotros diariamente en la ciudad. Muchas gracias.